He querido reflexionar sobre mis juicios, actitudes, pensamientos, deseos, necesidades o caprichos también. Pero para eso ocupo conocer mi mente o conocer el funcionamiento de la mente, del cerebro. Sí, en 1967, teniendo yo 13 años de edad, me prometí conocer el comportamiento de la naturaleza humana para construir un libro que ayude a las personas desorientadas. En este caso fue en una reunión de alcohólicos anónimos de las calles de Ignacio Ramírez y Navarro. Por la tarde, dice Dalia Albáñez que hacían las reuniones a las 6 de la tarde, jueves y domingos. Después hicieron las reuniones en las noches, todos los días. Pero ahí se inició pues nada más con esos 2 días. Y ese 16 de abril de 1967, estando yo cumpliendo 13 años de edad, pasé por ahí y los escuché. Y me prometí pues construir ese libro y estudiar sobre el fenómeno, pues repito, del comportamiento de la naturaleza humana. O sea, estudiar a los demás, no estudiarme yo. Pero ahora, con el conocimiento que he ido adquiriendo a través de 57 años de estar leyendo libros, escuchando conferencias, experiencias dentro de los grupos de autoayuda, de diferentes esfuerzos, he ido entendiendo un poquito más. También es importante la nutrición que le metes al organismo para que funcione bien. Eso es lo que te da, pues. Si comes determinado alimento, puedes tener ansiedad, depresión, malos pensamientos, malos juicios, ¿no? Incluso lo decía José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, que las actividades convectivas ocasionaban en el degenerado cometer abusos sexuales o crímenes para otras personas. Eso era el principio, pues, de mis análisis, ¿no? Trato de leer también al Marqués de Sade, pero me pareció un libro muy pesado para mi edad. Creo que en ese entonces tendría yo 17, 18 años de edad. Todavía no maduraba bien mi cerebro. El cerebro, dicen los especialistas, que madura hasta los 24 años, el del hombre, y deja de crecer hasta los 29, más o menos, según los neurocientíficos. Buen día. Y la mujer madura más pronto, su cerebro a los 21 años ya está. Por eso, en algunos países la edad, la mayoría de edad la alcanzan después de los 21 años. Y he ido entendiendo a algunos conocedores, neurólogos, que dicen que tenemos 3 tipos de cerebros, ¿no? Y hacen uno solo: el cerebro primitivo, el cerebro límbico y el cerebro del córtex. Y Brodmann va más allá, dice que tenemos 52 áreas del cerebro, y a mí sí, la verdad que me convence, porque yo he visto algunas imágenes de
Personas que consumen alcohol, por ejemplo, se les prende un área. Los que consumen licor, drogas, se les ilumina otra área. Los que consumen cigarros, otra área. Y así es también con los alimentos. Hay alimentos que te hacen que se activen determinadas áreas. Decía el Poncho Valdés, ¿no? Es como si se abrieran algunos candaditos. Y me cayó bien esa explicación porque así lo entiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hubiera reaccionado yo si mi mamá muere el día que el Puchas mandó un comando a mi casa, que allanó mi domicilio, que rompieron cadenas y candados? No sé cómo hubiera reaccionado, a lo mejor no me entero, porque cuando yo llego mi mamá estaba muy alterada, emocionalmente perturbada, y me dice pues que entraron los policías y que dijeron que buscaban a una persona. No recuerda el nombre de ella, no recuerdo el nombre de ella en ese momento, quizás ahorita lo recuerde, no sé. Pero no vive ahí esa persona, nunca ha vivido ahí esa persona. O sea, es un pretexto, ¿no? Para provocar en ella pues alguna alteración cerebral. Porque esperaron a que yo saliera de mi domicilio para entrar. Cuando yo regreso, media hora después, porque vine al centro a buscar alimentos para mi mamá, cuando regreso es cuando encuentro a mi mamá, pues, como decimos coloquialmente, ¿no? Hecha un nudo de nervios. Y la verdad que sí me impresionó porque su palidez, sus expresiones corporales eran de mucho miedo, de mucha alteración, pues. Entonces, quizás si hubiera muerto mi mamá en ese entonces, no me entero, pues, de lo que hizo este condenado del Víctor Castro. ¿Y por qué lo hizo? Porque yo acababa de presentar una denuncia en contra de él por delincuencia organizada. Y bien sustentada, bien demostrada. Incluso cuando fui a presentarla, la persona que estaba ahí de guardia no la quiso recibir. Me dijo, esto es un asunto de la PGR. Oye, le dije, no es cierto, esto es otra bronca. Pues no, me dijo, ve para allá. Y voy para allá, para la PGR. Y efectivamente me dice el Ministerio Público, no, están equivocados. Me dice, este es un asunto penal, no es federal. Por los contenidos, ¿no? Y me dijo, si no te la reciben, me la traes y yo la voy a mandar para allá. Yo te la recibo y órale pues. Y entonces así es como regreso y ya está todo cambiado el asunto, ya habían hablado hasta con el procurador y con los coordinadores y con medio mundo y ya comisionaron a otra jovencita, Ministerio Público, para que me reciba la denuncia. Y estaba muy nerviosa, muy alterada, muy queriendo su papel de intimidarme, de que declinara, ¿no? Pero no, le dije, usted recíbala. Y sí, la recibió y entonces de ahí mismo me fui yo al Congreso del Estado, donde presenté también denuncia de juicio político en contra del gobernador. Y fue por eso, pues, que Víctor mandó el comando a mi casa. O sea, con la intención de la intimidación o de la muerte. No sé hasta dónde será su perversidad. Debe ser muy grande porque tuvo una infancia muy cruel, muy dolorosa, unas heridas que arrastra, unas heridas del alma y del espíritu. Psiquiátricas las heridas, porque tenía que andar vendiendo empanadas y menudos y aceptando o tragándose las humillaciones. Tan es así que cuando llega a la secundaria
se vale de un grupo de personas para andar intimidando, andar desquitándose de lo que a él le habían hecho. Entonces, empiezo a cuidar a mi mamá, empiezo a estarme con ella todas las tardes, gracias a Dios que pasó eso, porque pues bueno, tuve la oportunidad de acercarme más, de platicar todos los días, todas las tardes, no salía yo para nada, ahí me quedaba con ella, porque sí, su presión se subía mucho en la mañana, se subía mucho al mediodía, en la tarde, y yo pues platicando, porque gracias a Dios tengo la capacidad de poder terapiar, sé terapiar, aprendí a terapiar y a manejar esas regiones cerebrales precisamente para encontrar la estabilidad y un poco de alimentación con semillas, con cereales, con algún tipo de alimentación que te ayuda a estar mejor, que no te gane la ansiedad, que no te gane la depresión, que no te ganen las alteraciones emocionales. Y ya que vi que estaba bien mi mamá, fui y le reclamé. Se lo reclamé ahí en el gobierno, se rajó, le quise mostrar las evidencias que tenía, donde estaban entrando y saliendo los policías, los rostros de ellos, y no me los quiso aceptar. Se dio media vuelta, subió las escaleras, se escondió y me dijo, ahí me los mandas con tu tío, refiriéndose a Marco Gutiérrez, y Marco Gutiérrez nada más lo que hizo, se encogió de hombros. Yo no puedo hacer nada, decía pues su expresión corporal. Y toca la casualidad que a los días sucede el accidente de Pablo. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo muere como esperaban los médicos de urgencias o los neurólogos que muriera? Pues no estuviera tampoco teniendo pensamientos cruzados. Porque mucha gente me han dicho, bueno, no te has preguntado si fue realmente el Puchas el que mandó golpear a tu hijo o no. Yo quiero pensar que eso fue accidental, pero sí influye mucho los actos diabólicos, esas malas energías. Porque estos cabrones son buenos para eso, Andrés Manuel, el Leonel, a eso se dedican. Van y practican esos actos, esos rituales, ¿no? Aquí ha habido mucha gente que se ha dedicado a ese tipo de actividades. En la época de don Alberto Andrés Alvarado fueron y se robaron 7 esqueletos de allá del Panteón del Zacatal que aparecieron en la Willis aquí, aún cerca de donde estoy. Después figuras y fetiches los encontró Carlos Domínguez Tapia en el Cerro de la Calavera, un día después del eclipse solar, en 1991. El Mañozón encontraba también en el malecón algunas cuestiones que se utilizan pues para, como el Mañozón era barrendero de ahí del malecón, cuestiones que se utilizan para los rituales del ala negra de los chivos prietos. Yo me inicié con los chivos prietos, pero no quise seguir porque el nombre del templo donde me inicié se llamaba Agustín Albachea Avilés. Y dije yo, pues cómo va a ser, desde un principio estoy venerando a un condenado que está acusado de muchos abusos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, debe haber, aparte de las 52 áreas de Broadband, otras regiones más profundas, más ocultas, como lo dice Carl Jung, ¿no? No solamente es el consciente, el subconsciente y el inconsciente, sino que por debajo del inconsciente hay otra zona. Así como lo explica también el yoga, es el consciente y el superconsciente. Y es ahí donde el programa de 12 pasos también trata de llegar a través del 11º y 12º paso, de tener pues el superconsciente, ese despertar de conciencias, ¿no?, que menciona Aldo Huxley
en Percepciones, en Un Mundo Feliz, en algunos de sus libros experimentales que vivió en Harvard junto con Bill W. Entonces, necesito, afortunadamente creo conocerme y puedo controlar mis emociones, mis impulsos, mis pensamientos, al hombre verde que llevo adentro, al Rottweiler, ¿no? Para no cometer errores. No sé hasta dónde podré seguir tolerando a estos cabrones. No sé cómo vayan a reaccionar ahora que presenté la denuncia de juicio político en contra de Saúl González, el secretario general, que lo puso ahí la maña, lo puso la mafia para que es el que se relaciona con ella. Eso me queda muy claro. Desde que estaba con Leonel ya negociaba con los arellanos ahí en Palmira, ¿no? Porque vinieron los arellanos, 2 cabrones ahí, o venían 3, un panzón que parecía albañil, pero era el bueno, ¿no? Y le puso una cagada a Leonel siendo presidente municipal, porque Leonel les quería cobrar el 1% de uso de suelo federal, de zona federal. Y les dijeron aquello, no, vete a la chingada, aquí me vas a respetar a mí. Y a partir de entonces ya Leonel, me queda claro, empieza a hacer negociaciones con los Arellano Félix. Tan es así que le consigue por ahí unos terrenos cerca de Leonero, allí construye el Tigrillo. El mismo Tigrillo dice que le dio $300,000 a Narciso, y eso a relación es lo que lleva a Leonel al liderazgo nacional del PRD, y es ahí donde Andrés Manuel se empieza a beneficiar pues de los dineros del narcotráfico. Pero bueno, voy a seguir reflexionando, pensando y haciendo análisis de mi vida, de mi comportamiento y de la vida y comportamientos de los demás cabrones. Ánimo, buen día.